Buenas tardes amigos del IMPEC. El día de hoy contamos con la participación del doctor Carlos Rivera, precisamente para abordar un tema de relevancia jurídica y social. Doctor, agradecemos por su tiempo y predisposición. Chiara, buenas tardes. Janja, buenas tardes. Un gusto de estar con ustedes. Doctor, antes de poder proceder con la entrevista, me encantaría poder presentarlo. El doctor Carlos Rivera Paz es egresado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado, director general del Instituto de Defensa Legal IDL, litigante emblemático en casos de graves violaciones de derechos humanos ante Corte Nacional e Internacional, así como profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor de numerosos ensayos sobre justicia transicional y derecho penal internacional. Nuevamente, un gusto tenerlo aquí, doctor. Para mí, sinceramente. Bien. Hoy analizaremos precisamente el proyecto de ley 7549-2023-CR, aprobado el 9 de julio del 2025 por el Congreso de la República, el cual propone amnistías en casos de violencia de derechos humanos. En ese sentido, doctor Rivera, este es un tema que de alguna u otra forma ha parcializado a la sociedad peruana, ya sea porque algunos buscan como tal el perdón y otros están buscando el olvido. Sin embargo, creo que es necesario poder conversar respecto quizás a uno de los fundamentos que se han esbozado en este proyecto de ley, como por ejemplo, ¿es suficiente la invocación del derecho al plazo razonable como fundamento para extinguir procesos penales por amnistía? Sí, bueno, de hecho es un tema muy importante, ¿no? En materia de derechos humanos, probablemente sea uno de los temas más consolidados en los últimos 30 o 40 años de la historia universal, ¿no es cierto? Los crímenes contra los derechos humanos lamentablemente han sido una constante en muchas latitudes, en muchos países, prácticamente en los 5 continentes, ¿no es cierto? Y frente a eso, el derecho internacional ha reaccionado, ahora de una manera, yo diría, unánime, por eso digo consolidada, y las amnistías o la declaración de incompatibilidad de las amnistías con crímenes contra los derechos humanos, en realidad es uno de los temas ahora más duros del derecho internacional, ¿no? Del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también, ¿no? Y Perú no es extraño a esta situación, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los crímenes de los años 80, crímenes de los años 90, pretendieron ser cerrados, amnistiados con las leyes de amnistía del año 95, ¿no? Las leyes que básicamente se dan por favorecer a los integrantes del destacamento Colina, ¿no? Junio del 95 se dicta una ley que prácticamente tiene una redacción muy parecida a la del proyecto que se acaba de aprobar hace unas semanas, y en realidad sí es cierto que este tipo de leyes tiene el efecto que se dice tener, porque todas las pocas investigaciones que en ese momento existían fueron cerradas. Inclusive hay una reacción de una jueza, la jueza Antonina Saquicurray, que decide, en mérito a la aplicación de un control de convencionalidad, creo que es la primera vez que se utiliza esos términos en la jurisprudencia peruana, decide no aplicar la ley de junio del 95. Y el Congreso de ese entonces decide sacar una segunda ley y dice, no, todos los jueces están obligados a hacerlo. Por lo tanto, hay un antecedente en el caso de Perú. Lamentablemente Perú no es el único país en América Latina que ha tenido este tipo de leyes. Probablemente sí sea uno de los últimos que dicta leyes de amnistía, porque fue en el caso de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, ¿no es cierto?, que tenían situaciones que venían de pasar y de vivir situaciones de grave violaciones a los derechos humanos. En todos esos países se dictaron leyes de amnistía. Perú se dicta el año 95, de una manera bastante tardía, ¿no? Hay una reacción judicial, se cierran los procesos, pero luego Perú marca un precedente a nivel de la región, y yo diría casi de manera internacional, con la sentencia del caso Barrios Altos versus Perú de marzo del año 2001. Y eso marca un precedente para el derecho internacional inclusive, ¿no? Esa es nuestra, digamos, para hacer una primera presentación, nuestra relación con el tema de las amnistías a nivel interno, pero también a nivel internacional, ¿no? Claro.
en relación a esa pregunta, la respuesta que nos acaba de mencionar, que en la sentencia de Barrios Altos ya se había comentado sobre ello. Entonces, esta ley este proyecto de ley se estaría apartando de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y quizás también de lo que establece el Estatuto de Roma. Mira, sí, yo creo que, como les decía hace un momento, hay un largo recorrido de todos los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Hablo del sistema interamericano, hablo del sistema europeo, hablo del sistema africano. Todos los sistemas regionales de protección de los derechos humanos han repudiado las leyes de amnistía y han dicho una afirmación categórica: son normas incompatibles con el derecho internacional y con las obligaciones internacionales de los estados, ¿no? Pero también luego los tribunales y los estatutos de los tribunales penales internacionales también abonan en esa dirección y dicen: mira, nos hemos constituido para justamente que las víctimas de graves crímenes internacionales, sea crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, accedan a la justicia. Y por lo tanto resulta contraproducente que nosotros aceptemos normas de amnistía que permiten excluir de responsabilidad a quienes están siendo o procesados o sentenciados. Por lo tanto, hay un marco normativo ahora muy desarrollado, no solamente a nivel de los sistemas internacionales o regionales de protección de los derechos humanos. El Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la actual Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pronunciamientos del Consejo de Seguridad, que es la que crea los tribunales penales internacionales, pronunciamientos de la Secretaría General de Naciones Unidas, del Comité de los Derechos del Niño. Es decir, cuanto organismo internacional ha tenido que investigar o dar cuenta de crímenes perpetrados contra los grupos específicos de protección que esos tienen, han establecido no solamente limitaciones, sino, yo diría, un repudio al más alto nivel y de una manera más categórica sobre las amnistías, ¿no? El dato que dan, en realidad, me parece la Corte Interamericana lo va desarrollando en por lo menos casi 15 sentencias que ha emitido desde el año 2001 en adelante, ¿no? Y se violenta el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, porque claro, es una interrupción radical de las investigaciones o de la condena. Se desconoce el derecho a la verdad también de las víctimas y en el sentido del Tribunal Constitucional, de las sociedades, ¿no es cierto? Pero también los tribunales internacionales van dando cuenta y dicen: oye, mira, en realidad también es una afectación central de las obligaciones del Estado. En el caso de los que estamos sometidos al sistema interamericano, el artículo 1 de la Convención Americana dice: hay un deber de respetar, hay un deber de garantizar, de respetar que no se incurran en violaciones de derechos humanos, o de garantizar de que si es que se han cometido, se investigue, se juzgue y se sancione como obligaciones de los estados. Dice, una amnistía vulnera ese conjunto de deberes y obligaciones de parte de los estados. Por lo tanto, ese nivel de afectación que tiene una norma de esta naturaleza es lo que, desde mi punto de vista, ha generado una reacción decidida del derecho internacional y en realidad de todos los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, ¿no?, contra las leyes de amnistía. Claro, eso en el marco del contrato social ampliado también, que como nación nosotros también nos encontramos. Sí, claro, en realidad ese es un tema consustancial a las obligaciones de los estados. Y como tú afirmaste hace un momento, por lo tanto, la posibilidad de repetir una norma como la del año 95 nos pone en una situación de desacato, digamos, casi explícito, ¿no es cierto? La Corte ya ha advertido esto en varias resoluciones de supervisión y cumplimiento, sobre todo relacionadas al indulto del expresidente Fujimori. La Comisión Interamericana ha hecho un pronunciamiento hace 2 o 3 semanas cuando se aprueba el proyecto de ley en el Congreso de la República. Por lo tanto, sí, hay una circunstancia en la cual el Estado peruano está poniéndose en las antípodas de lo que el sistema interamericano ha venido sosteniendo desde hace casi 25 años, ¿no? Precisamente lo que estaba mencionando, doctor, ya estos criterios jurisprudenciales de la propia CIDH, ¿cuáles son las consecuencias que tendría ya como tal la promulgación de esta ley en el peruano? Y como tal, ¿cuál sería también el rol del Tribunal Constitucional frente a una posible acción o revisión de constitucionalidad respecto a esta ley?
Sí, mira, yo creo que ahí hay hay como que un doble escenario frente a la posibilidad de una promulgación de una ley de esta naturaleza, ¿no? De hecho, es el escenario de la jurisdicción interna y el escenario de la jurisdicción internacional. Y a nivel interno yo diría a la vez que hay dos escenarios de debate jurídico legal. El escenario penal, porque finalmente promulgada una norma de esa naturaleza no es una norma autoaplicativa, no es que cada condenado diga, mire, acá salió la ley, me voy a mi casa. Cada condenado, investigado, procesado, va a tener que hacer peticiones individuales en las investigaciones del Ministerio Público o en los procesos penales del Poder Judicial. No hay forma de que eso no ocurra de esa manera. Algo parecido a lo que ocurrió con la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, los que consideren que están siendo beneficiados por esa ley van a tener que hacer peticiones de carácter individual. Y sobre todo a nivel del Poder Judicial se va a tener que llamar a audiencias específicas, especiales, para que con el Ministerio Público, con los abogados de las defensas de la parte civil, se arme un debate sobre el cual el Poder Judicial emita un pronunciamiento. Yo sospecho que va a ocurrir lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, porque si bien es cierto, la Corte Interamericana tiene un pronunciamiento categórico respecto a las leyes de amnistía del 95, eso no ha sido obstáculo para que en los últimos 20 años en el sistema penal de derechos humanos, en muchos casos procesados por violaciones a derechos humanos, hayan seguido presentando excepciones de amnistía sobre las leyes del 95. Y ahí en realidad los pronunciamientos del sistema penal de derechos humanos han sido absolutamente categóricos. En todos los casos, los jueces y los tribunales han declarado infundados esos pedidos, sobre los argumentos que más o menos he venido comentando, ¿no? Derecho internacional, control de constitucionalidad. Y yo sospecho que ese mismo tipo de pronunciamiento va a ser el que los jueces penales emitan en este tipo de casos, ¿no? Por lo tanto, creo que a nivel de la jurisdicción penal, me parece que por lo que se ha venido escribiendo en los últimos 20 años, la justicia penal va básicamente a ratificar lo que ha dicho, es decir, no son amnistiables los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos. Y probablemente ahí se abra un segundo escenario a nivel interno que sea el escenario del control de constitucionalidad, ¿no es cierto? No sé si el Ministerio Público, probablemente sí, o algún colegio de abogados presente alguna acción de inconstitucionalidad, que abra la posibilidad de una intervención propiamente del Tribunal Constitucional. Ahí habrá que ver, ¿no? Porque con la actual composición del TC, digamos, yo quisiera decir, el TC tendría que un poco repetir lo que ha venido escribiendo también en los últimos 20 años, sobre todo en la década del 2000. El TC emite varias sentencias de casos vinculados al destacamento Colina, en los que efectivamente recoge la jurisprudencia del sistema interamericano y dice no a las excepciones de amnistía. Y desarrolla de que son incompatibles con el derecho internacional, que es incompatible con el sustrato elemental del derecho constitucional peruano, y por lo tanto hay esa línea de pronunciamientos, ¿no? A nivel penal yo diría, eso es altamente probable que se mantenga. A nivel del Tribunal Constitucional, te soy sincero que no lo sé, ¿no? Si es que puede que haya un cambio en la argumentación y por lo tanto en si es que declaran o no inconstitucional una norma de esta naturaleza, ¿no? Y a nivel internacional, me parece que lo que se va a producir es algo sobre el cual ya la Corte ha venido anunciando, que es iniciar procesos de supervisión de cumplimiento, es decir, en casos que tienen sentencia. Pero eso lo vamos a ver seguramente a partir del momento que la ley se promulgue, ¿no? Claro, y esto, doctor, quizás aterrizando a casos emblemáticos en nuestro país, como quizás en el caso, por ejemplo, de la masacre de Acomarca, ¿qué avances quizás judiciales podrían verse interrumpidos con esta amnistía? ¿O cómo afectaría quizás la búsqueda de alguna u otra forma de la verdad histórica y la memoria colectiva en el caso de Chuschi? Sí. Mira, yo creo que los condenados del caso Acomarca van a pedir amnistía, sin duda alguna, ¿no? Porque la norma, en realidad, aparentemente dice que solamente va a ser beneficiados denunciados, investigados y procesados, pero luego en el artículo 2 en realidad establece una suerte de excepción que amplía sustancialmente quiénes van a ser los beneficiados, ¿no? Cuando dice los mayores de 70 años estén procesados o tengan inclusive una condena
podrían verse favorecidos, ¿no? Inclusive habla de aquellos que no tengan una sentencia condenatoria confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, eso determina, por el tiempo en el que han ocurrido los hechos, estamos hablando de hechos que han ocurrido hace 30 o 40 años, el grupo de personas que no va a poder ser beneficiada con la amnistía, en realidad es un grupo muy reducido. Todos en general me parece que van a acceder, ¿no? Y en el caso de Comarca hay que tener en cuenta que hay una condena dictada contra el comandante general de la Segunda División de Infantería, el general Wilfredo Moriorzo, contra el jefe del Estado Mayor. Las dos personas tienen más de 70 años, Mori tiene cerca de 90, por lo tanto van a ser beneficiados. Y eso va a significar que, como en el caso de Comarca, como en el caso de Chuschi y muchos otros, se presenten de manera inmediata solicitudes de amnistía, ¿no? Bajo la modalidad de excepciones de amnistía, que es la forma procesal que habría que presentar una ley un beneficio de esta naturaleza, ¿no? Y ahí se abrirá este debate al que hacía mención en la respuesta anterior, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Que la ley se promulgue. Yo estoy lamentablemente convencido que la ley se va a promulgar, ¿no es cierto?, por razones más políticas que constitucionales, pero me parece que la ley se va a promulgar. Y ahí se va a iniciar un largo debate judicial, probablemente de la misma dimensión de los casos de prescripción, ¿no? En la ley de prescripción de agosto del año pasado ha habido un debate de cerca de 10 meses en diversos casos. Hay, me parece, 50 o 51 peticiones individuales, ¿no?, de las cuales en general me parece que es en solo un caso la justicia ha dicho sí, vamos a aplicar esa norma, ¿no? Por lo tanto hay una tendencia, hay una jurisprudencia que los jueces penales del sistema de derechos humanos han venido respetando respecto a lo que han venido escribiendo en los últimos 20 años, ¿no?, que es desde el momento en el que se funda el sistema de derechos humanos en el Perú. Gracias por el aporte, doctor. Sí, precisamente a esto, ¿cómo podría garantizarse que esta ley no tenga un nombre propio y se aplique sin arbitrariedad? ¿Podría causar esa duda? Sí, yo creo que esa es una buena pregunta, ¿no? Es una pregunta que en realidad los congresistas tendrían que responderla, ¿no? Respecto a lo primero que mencionaste tú, que es el tema el argumento que se ha levantado es de que se está vulnerando el plazo razonable. No tengo ninguna duda. Pero el plazo razonable no solamente puede valer para una parte de un proceso, en realidad hay que valorarlo respecto de la otra parte también, que en este tipo de casos además tendrían que ser considerados como las víctimas de los casos. O sea, yo no coincido con Fernando Rospigliosi cuando dice que las víctimas son los militares, en realidad son los que tienen la condición de perpetradores, ¿no? Pero me parece que un dato de esa naturaleza que es tan importante y que es tan importante como que es un derecho constitucional y convencional, no puede ser analizado tan fríamente, decir, no, pasaron 40 años y por lo tanto aquí los procesados tienen que irse a su casa. En realidad creo que hay que tomar en cuenta algunos elementos muy importantes. Las leyes de amnistía del 95 es un dato que hay que tomar en cuenta, porque los pocos casos que existían fueron cerrados. Por lo tanto, no es cierto que haya un caso que hace 40 años esté abierto. En realidad no hay ningún caso que haya sido abierto hace 40 años. Los pocos que fueron abiertos en los años 80 pasaron por las llamadas contiendas de competencia, que fue una práctica que hacia el año 84-85 se va instalando en el Perú. El Poder Judicial, caso a Comarca, ¿no es cierto? Caso a Comarca ocurre 14 de agosto del 85, me parece que el 5 o 6 de octubre del 85, el Poder Judicial en Ayacucho abre un proceso y a la semana siguiente el Fuero Militar había abierto un proceso contra las mismas personas por los mismos hechos. Contienda de competencia a nivel de la Corte Suprema, y la Suprema decidió que, bajo la calificación de que eran delitos de función, le entregó esos procesos a la justicia militar. Eso ocurrió en todos los casos, excepto uno que fue la desaparición del periodista Jaime Ayala Azúcar. Por lo tanto, ahí hubo un primer mecanismo de impunidad, que es la justicia común, la Corte Suprema le entregó los juicios a la justicia militar. Y el caso Comarca sigue siendo un caso emblemático. El procesado en la justicia militar, Telmo Hurtado, ¿no es cierto? En ese momento un subteniente de 23 años. Bueno, Hurtado fue condenado por la justicia militar a 6 años, pero no por homicidio, sino por negligencia de no informar que había matado. Pero a pesar de la condena, que en cualquier caso significaría dar de baja al oficial, en el caso Hurtado no significó nada. Hurtado fuga del país el año 89 y Hurtado hizo su carrera como si nada hubiese pasado.
Ya, ese me parece que es un buen ejemplo de los efectos y el valor que tuvo la justicia militar. Eso en los años 80 y en los años 90 la ley de amnistía. Por lo tanto, en las 2 décadas, durante cerca de 20 años, sí hubieron serios problemas para investigar, juzgar y sancionar ese tipo de casos. Los casos son reabiertos fundamentalmente, yo creo que por 2 impulsos importantes. Uno es el restablecimiento de la democracia en el Perú, ¿no? El año 2001. El segundo es la sentencia de la Corte Interamericana de Barrios Altos. Determina un impulso para la reapertura de casos porque las leyes de amnistía han quedado sin valor. Inclusive el Estado peruano genera una sentencia de interpretación de la sentencia de marzo del 2001, que sale en septiembre. Le pregunta a la Corte, le dice, eso que acabas de decir respecto de las leyes de amnistía en Barrios Altos, ¿eso vale solo para Barrios Altos o vale en general? En septiembre del 2001 la Corte saca una sentencia de interpretación y le dice, no, esto vale para todos. Y así Barrios Altos se vuelve un precedente en el Perú, pero sirve para abrir casos en Chile, sirve para reabrir casos en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y Barrios Altos comienza a significar un fallo emblemático a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de que exista un nivel de control sobre eso que tanto se ha escrito, tanto se ha dicho, me parece que en realidad ahora pasa por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Esa es la impresión que tenemos. El papel que los jueces van a tener en este momento va a ser un papel de verdad sobresaliente, ¿no? Van a tener que hacer valer la constitucionalidad, el derecho internacional frente a disposiciones que la justicia peruana ha venido diciendo que son incompatibles con la justicia y con el derecho a la verdad, ¿no? Claro, doctor. Y en relación a lo que mencionaba respecto a la experiencia quizás de las víctimas, en este caso, ¿cómo quizá se pueda, no lo sé si articular condiciones específicas respecto a la exigencia de la verdad plena o quizá reparación efectiva para incorporarse en la ley o no sé, una suerte de reformulación, ¿no? Una amnistía condicionada que no vulnere el principio quizás de separación de poderes? O sea, ¿qué mecanismos de supervisión o rendición de cuentas propondría usted, ¿no? Comisiones, observatorios, informes. Mira, ese tema es muy interesante, pero muy complejo en el caso de Perú, ¿no? O sea, vivimos un ambiente político muy crispado y muy confrontado, ¿no es cierto? Esta ley de amnistía, la ley de prescripción, abrir debate sobre si cabe o no la pena de muerte, sobre si nos retiramos o no del sistema interamericano, en realidad da cuenta de que hay una agenda política contraria a lo que dicen los que están alentando esta agenda, se ha hecho en los últimos 20 años. Por lo tanto, en ese contexto, con el agregado de que hay posiciones políticas abiertamente negacionistas respecto de los crímenes, es bien complicado lanzar una posibilidad de algún tipo de mecanismo más de justicia transicional, ¿no es cierto? Que hace 2 décadas pensábamos de que eso era factible, ¿no es cierto? Pero en realidad también las últimas 2 décadas han sido muy intensas y de resultados ahora imprevisibles, ¿no? Miren, yo les cuento una cosa que discutimos mucho con los familiares del caso Barrios Altos y la Cantuta, ¿no? Respecto del indulto de Fujimori. Y por eso hicimos público de que cuando nos decían, ¿y ustedes estarían de acuerdo con un indulto al expresidente? Nosotros decíamos sí, siempre y cuando hubiera un pedido de perdón público y sincero de parte de Alberto Fujimori. Los familiares siempre dijeron, si eso existe, la discusión se coloca en otra dimensión, ¿no es cierto? O sea, no queremos que el señor muera en prisión, a pesar de la intensidad de la condena. Pero eso que hubiese sido un elemento, llamémoslo más político, que abre un proceso de justicia transicional, en realidad nunca se dio, ¿no es cierto? Nunca se dio. Y creo yo que eso es lo que determina que los familiares básicamente tengan una voluntad de activar el sistema de justicia, ¿no es cierto? Es gente que ha sentido la puerta en la cara durante mucho tiempo, ¿no? Lo que les comento de la justicia militar, las leyes de amnistía, ¿no es cierto? Los mecanismos más legales o procesales de postergación de sus peticiones
sí coloca en una situación de desventaja, o la ley APSI, ¿no es cierto?, que prohíbe que las ONGs litiguemos contra el Estado con fondos de la cooperación internacional, sí establece de que hay una circunstancia política muy compleja. Ojalá que sea posible que nos salgan leyes de esta naturaleza, como la ley de amnistía, y existieran mecanismos de justicia transicional o de reparación que vayan mucho más allá de una aspiración que ahora está centrada en la actuación del sistema de justicia, ¿no? Eso, si existiría alguna posibilidad, nosotros la alentaríamos. Nosotros la alentaríamos de manera definitiva, ¿no? Porque en realidad es muy costoso, ¿no es cierto? Es muy costoso. Con el caso Acomarca nuevamente, la asociación de acomarquinos a las que patrocinamos, ellos están impulsando el caso hace 4 décadas. Ya, es bastante en realidad. Hay gente que comenzó el caso cuando eran jóvenes, ahora son adultos, son ancianos, ¿no es cierto? Digamos, no debería ocurrir eso en un país civilizado, ¿no? No debería. La justicia tendría que ser, como decimos, un poquito más parte del paisaje de todas las personas, no solamente de los que tienen recursos, sino de todas las personas, ¿no? Y eso me parece que no necesariamente está ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? En el Perú han ocurrido miles de crímenes y nosotros hemos contabilizado que se han emitido unas 130 o 135 sentencias desde el 2004 que se crea el Subsistema Penal de Derechos Humanos. Obviamente no todas son condenatorias, es un 70% de condenas, 30% de absoluciones. Por lo tanto, son muy pocas personas o muy pocos familiares de víctimas los que han llegado a tener la posibilidad de que el caso transite todo lo que ha podido transitar y llegar a una instancia de una decisión judicial, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Por todas las dificultades que se imaginarán investigar un crimen que ha ocurrido hace 30 años. Siempre pongo el ejemplo, el caso de las violaciones sexuales en Mantivilca, ¿no? Que es un caso que la CBR presenta el 2003. Son violaciones del año 84 al 93. El primer problema que enfrentamos es ¿cómo se investiga una violación sexual de hace 30 años? O sea, yo recuerdo que la fiscal de Huancavelica ordenó un examen médico legal a las señoras. No servía para nada, en realidad, ¿no es cierto? No servía para nada. Ese tipo de problemas, ya más que políticos, probatorios, tienen que enfrentar ese tipo de casos, ¿no? Y esto también entraría entonces a colación con los términos de confianza institucional que la propia sociedad tiene, ¿no? Y para ya ir cerrando un poco, ¿cuáles serían sus recomendaciones puntuales respecto a este proyecto? Comentarios finales respecto a este proyecto, ¿no? Mira, la única recomendación que yo diría es que la presidenta no firme un proyecto de esta naturaleza. La presidenta tiene un libro, dice ella, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ella es cierto que creo que la están investigando por plagio en ese libro, ¿no? Pero es su libro y es un libro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. O sea, alguien que escribe, que se da el lujo de escribir un libro sobre esa materia tan especializada, digamos, no podría firmar una ley de amnistía. Ya, mi única recomendación sería que no lo haga, ¿no es cierto? Que el Congreso asuma su responsabilidad. Pero sospecho que eso lamentablemente no va a ocurrir, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes, Hans, Kiara, muchas gracias.